Buenas hermanos, hoy estamos nuevamente aquí como de costumbre cada miércoles para poder traer el estudio bíblico de cada semana. Siempre es una bendición poder estudiar la Biblia y hoy precisamente que estamos hablando de un tema que está relacionado con eso, queremos llamar la atención en cuanto a la importancia del texto y el contexto para poder interpretar la Biblia. Es una bendición poder tener la Biblia. No todo el mundo, en muchos países ni siquiera todavía faltan idiomas por recibir este mensaje de la palabra de Dios, pero es una bendición poder tener este libro precioso que es la Biblia, la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo, además de que es un privilegio poder tenerla, al mismo tiempo es muy responsable de parte de nosotros, los que enseñamos la palabra, que podamos interpretar la Biblia de acuerdo al texto y al contexto de lo que dice la Biblia y no traer nuestras propias opiniones o nuestros propios conceptos con relación a ideas y demás y no exactamente como dice la Biblia. Por eso es que en muchas ocasiones usted ve a profesores, lógicamente, de la Biblia y demás, cuando leen un pasaje de la Biblia y cometen el error de decir, esto quiere decir. La Biblia no quiere decir, o sea, la Biblia dice. Y eso es muy importante que nosotros tengamos como celo de no agarrar la Biblia para manipular nuestras interpretaciones personales y nuestros deseos. Por eso es que soy enemigo número uno de esas Biblias que usted la compra y debajo, en la parte de abajo de los textos, vienen las interpretaciones de lo que aparece en el texto en la parte de encima. Como si la interpretación que tuviera el texto estuviera diciéndole al lector, usted no sabe interpretar la Biblia, y como no sabe interpretar la Biblia, yo le voy a decir lo que la Biblia dice, y lógicamente pone la interpretación personal de esa persona, y hay muchas versiones con relación a eso. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es cómo usted y yo podemos ir a la Biblia e interpretar la Biblia como realmente la Biblia lo dice en el texto y en el contexto. Y voy a poner varios ejemplos para que realmente podamos analizarlo de veras cómo podemos ejercitar este concepto de poder interpretar el texto correctamente. Conocemos muchas veces la frase esa que es muy famosa, ¿no? Un texto fuera del contexto es solo un pretexto. Y interpretar un libro de la manera en que el autor realmente no lo quiso decir, sería incorrecto, sería absurdo, porque los autores escriben libros para que la gente lo vea de la manera en que el autor lo quiso ver. Y esto es precisamente lo mismo que pasa con la Biblia. El autor de la Biblia es nuestro Dios. Y sería incorrecto que nosotros vayamos por encima del autor de la Biblia, o sea, de nuestro Dios, y poder ver la Biblia de la manera en que nuestro autor no quiso plasmar en la Biblia, la palabra de Dios, el texto literalmente, como dice el texto y como la palabra de Dios lo plasma. Por ejemplo, por ponerles un ejemplo sencillo, ya es algo muy, muy simple. Es uno de los pasajes que quizás conoce mucho la cristiandad, y el pasaje de Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú analizas ese pasaje, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, literalmente indicaría que tendríamos siempre victorias, que lo vamos a poder todo, que no vamos a suspender exámenes, que no vamos a perder juegos, que todas las cosas van a salir bien, y eso no es precisamente así. Vamos a perder juegos, a veces las cosas nos van a salir mal, a veces específicamente suspendemos exámenes por X razones, y no siempre tenemos victorias. Pudiera quizás este concepto, al interpretarlo más de la Biblia, de que todo lo puedo, pudiéramos hasta herir o desilusionar la fe que hay en nosotros, porque lo estamos interpretando lógicamente incorrectamente. La respuesta lógicamente no está en interpretar literalmente, como dice este pasaje, todo lo puedo, y lógicamente lo vas a poder lograr. A veces tenemos que enfrentarlo todo, lo bueno y lo malo, pero porque tenemos la fortaleza del Señor es que podemos pasarlo. O sea, todo lo puedo, aún inclusive lo bueno, aún inclusive lo malo.
Yo puedo pasar todas las experiencias de mi vida porque tengo al Señor. El Señor me da la fuerza para poder lograrlo, para poder lograr las cosas buenas y para poder soportar las cosas malas cuando realmente vienen y no salen bien. Por ejemplo, otro pasaje que también conocemos mucho es el pasaje de Mateo 7:1, que dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y esto literalmente la persona puede pensar, bueno, no podemos juzgar a ninguna persona, no podemos opinar acerca de nada, no podemos ni siquiera meternos en la vida de otra persona, aún sabiendo que la otra persona está haciendo mal y que deberíamos ayudarla, porque la Biblia dice no podemos juzgar. Entonces eso significa que no podemos opinar acerca de lo malo que hacen a personas porque nos van a juzgar. Si el derecho de opinar solo cae precisamente sobre Dios, la pregunta sería entonces ¿por qué Jesús puso a sus discípulos para que ellos pudieran determinar con relación a cosas que deberían hacer y les entregó específicamente el mandato para que lo pudieran hacer? Salomón, David, muchos reyes puestos por el Señor fueron puestos en esos lugares para juzgar y aún juzgaban al pueblo de acuerdo a las leyes. ¿Recuerdan ustedes aquella historia interesante de aquellas dos mamás? De que una era la mamá real y la otra era la falsa, y como Salomón ahí entonces buscaba la manera de poder hacer un juicio correcto, ¿no? Y ustedes conocen toda esa historia que aparece allí. Ser correcto al juzgar, eso no es nada malo. Juzgamos nosotros los seres humanos en cortes, damos nuestras opiniones, decidimos acerca de cosas, lo que necesitamos para rectificar y mejorar, no para hacernos daño. No es que la persona venga a juzgarnos a nosotros en el mal espíritu, sino en el espíritu del Señor. Por eso es que tenemos que ver lo que dice el pasaje en la parte de encima y tenemos que ver lo que lo dice la parte de abajo. Fíjense que dice el pasaje, hablando de esto del contexto. Fijemos que dice, miren cómo dice el contexto. Mateo 7:5. Y lógicamente estábamos hablando acerca de lo que dice Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Pero miren específicamente el pasaje como dice: para poder sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, primero tienes que mirar lógicamente los errores tuyos, tienes que mirar primeramente las cosas que están mal en ti antes de venir a juzgar a una persona. Pero ahí dice el pasaje para que lo puedas sacar. O sea, no te dice el pasaje, no te metas en eso, no saques la paja de nadie, no dice eso el pasaje. Dice, mira la paja, lo que hay en tu ojo primero, para que después puedas sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea que sí podemos hacerlo, pero tenemos que juzgar justamente como dice la Biblia, la palabra del Señor. Necesitamos evitar muchas malas interpretaciones de la palabra de Dios si vemos con claridad el contexto. Nunca saque, como a veces vemos en religiones falsas, vemos que sacan un versículo nada más y utilizan ese versículo exclusivamente para argumentar las ideas que ese grupo pueda tener. Eso sería incorrecto, porque la Biblia Dios no la escribió de esa manera. Usted tiene que recordar que la Biblia no fue escrita en versículos y capítulos, fue escrita como todo un libro, porque la Biblia es un todo, y tenemos que respetar lo que es el todo de la Biblia. Por eso nunca saques un versículo aparte de la Biblia. Hay alguien que dijo en una ocasión, nosotros podemos aprobar el suicidio utilizando dos versículos de la Biblia. Un versículo de la Biblia dice, Judas fue y se ahorcó. Y hay otro versículo de la Biblia que dice, ves tú y haz lo mismo. Y si unimos estos dos versículos separados, pudiera aprobar el suicidio, y eso realmente es incorrecto, ¿no? Así que por eso es que tener mucho cuidado cuando realmente interpretamos la Biblia de una manera fuera del contexto. La Biblia dice, por ejemplo, este es otro ejemplo que quiero poner. La Biblia dice, Dios es amor. Y hay mucha gente que cuando ve el pasaje de Primera de Juan, dice, Dios es amor porque Dios va a aguantarlo todo, Dios va a perdonarlo todo, Dios va a resistirlo todo, no importa lo que el hombre haga porque Dios es amor. Y realmente cuando hablemos la palabra de Dios, y vemos el significado original, y esta es otra idea, lógicamente, de buscar la correcta interpretación de la palabra del Señor, es ver el original de cómo fue escrito, cuál es la traducción correcta de lo que viene en ese versículo.
Y cuando habla específicamente de ese amor que se habla allí es el amor ágape, que significa un amor sacrificial y no un sentimiento. O sea, ese amor de Dios habla del amor que se entrega, que ama por acción. No es un amor de un sentimiento como tenemos muchas veces, en muchas ocasiones. Por ejemplo, miren en 1 Juan y lógicamente todo este concepto del amor, y por eso es que tenemos que mirar todo el contexto, a ver qué cosa es lo que dice la Biblia. En ese pasaje de 1 Juan 4, desde el versículo 7 hasta el 16, se está distinguiendo a verdaderos cristianos de los falsos maestros. Dice además el pasaje, el que no ama, no ha conocido a Dios. No me basta con amar a un perrito, no me basta con amar a mi mamá, no me basta con amar a mi pareja. Eso no es solamente lo que dice el pasaje. El amor de Dios no es el único atributo que tiene Dios. Dios es santo, Dios es fiel, Dios es confiable, Dios es omnipotente, Dios es justo. Dios ama, pero también juzga y aborrece. Por eso cuando miramos el pasaje de que Dios es amor, no pensemos que, como Dios es amor, como Dios es un buenazo, como Dios es, como dicen algunos, panetela, pues todo lo va a aguantar y todo no importa, que siempre te va a perdonar, no importa que pase lo que pase. Dios ama, pero dice la Biblia también que Dios también juzga y aborrece. En el Salmo 11:5 dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Por lo tanto, quizás hubiera un poquito entonces de contradicción cuando la persona dice, bueno, ¿cómo es que Dios puede aborrecer todo ese tipo de actitudes y al mismo tiempo pueda amar? Porque no está hablando de ese amor sentimental de la persona. Estudiar la palabra de Dios sin la iluminación del Espíritu Santo, eso es otra cosa totalmente incorrecta. Lo único que nos ayuda a interpretar correctamente la Biblia es la presencia del Espíritu Santo. Hay muchos historiadores, hay muchos maestros de universidades, hay muchas personas ateas que pueden leer la Biblia, pero no pueden encontrar en ella o sacar de ellas interpretaciones que lo hacen falsamente cuando realmente el Espíritu Santo no está guiándolo para poder interpretar la Biblia como la Biblia lo dice. Por eso es que todos los detalles, toda la cantidad de requisitos, de cosas que usted tiene que tener específicamente para poder interpretar correctamente este libro, está basado en lo que el mismo libro lo dice y en el respeto a ese autor que es nuestro Dios. Los versículos de la Biblia deben estudiarlos en base al trama histórico, a su cultura, a su gramática, a su teología, a las personas a las que se fueron dirigidas. Ese fue precisamente el ataque que recibió en la historia que lo vemos Martín Lutero cuando empezó a interpretar la Biblia de acuerdo a como la Biblia lo decía y el concepto lógicamente de salvación. Lógicamente la iglesia de aquel entonces no lo interpretaba de esa manera, no iba a él, sino buscaban otras cosas de tradiciones y demás y interpretaban los conceptos erróneos de lo que dice la Biblia. Hay que buscar lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Hoy día, fíjense, hoy día hasta malinterpretamos o tratamos de manipular la Biblia, la palabra de Dios, con este asunto de la cuarentena y todo esto que está sucediendo en el día de hoy con el virus COVID-19. Y la gente entonces lo asocia a la Biblia y buscan en la Biblia y tratan de probar la Biblia diciendo que la Biblia ya declaró el coronavirus y todas estas cosas. Y fíjense los argumentos que la gente busca. 40 días de diluvio hubo. Isaac y Esaú se casaron a los 40 años. Moisés vivió 120 años que divididos en 3 grupos, 3 etapas, fueron 40 años de Egipto, 40 años como pastor y 40 años a través de la travesía del desierto. 40 años duró el exilio, 40 años Goliat retó a los israelitas, Elías ayunó 40 días, a los 40 días del nacimiento de Jesús fue que fue presentado entonces en el templo y así, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidado con eso. Tenga mucho cuidado de no manipular la palabra de Dios para tratar de argumentar con relación a cosas que pueden estar pasando en el día de hoy. Leer el contexto significa leer los versículos que están antes de ese texto
y leer los versículos que están después de ese texto para poder lograr la correcta interpretación. La interpretación de la Biblia es un asunto lógicamente espiritual. Cada persona, cada parte de la Biblia debe interpretarse a la luz de lo que la misma Biblia dice, no a la luz de lo que la gente pueda interpretar o opinar. Hay que tener muy en cuenta la versión original del texto, y en eso es muy importante que vayamos a los 3 idiomas que fueron escritos en la Biblia para poder buscar exactamente cuál es el origen de esa palabra o de ese concepto que trata de ilustrar la palabra. Otro ejemplo, por ejemplo, que quiero poner, y es interesante, es el de Mateo 16:16. Es un pasaje que dice así: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y cuando una persona, lógicamente, mira sencillamente nada más por encima de ese versículo y dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, lo que está tratando de interpretar en ese versículo, y hay mucha gente que erróneamente lo hace, dice, bueno, yo creo, voy, me bautizo y ya, soy salvo. Y no lo podemos interpretar literalmente como está diciendo ese pasaje, porque sería incorrecto, porque la Biblia habla de arrepentimiento, la Biblia habla de confesión de pecado, la Biblia habla de vivir como salvo, como santo delante del Señor. ¿Cuántos creyentes hemos conocido que se han bautizado? Y cuando hablo de bautizarse, lo pongo entre comillas, porque más bien se han mojado que bautizarse. Bautizarse no solamente es un acto o una ordenanza que el Señor mandó. Bautizarse tiene que hacerse con seriedad. Es una decisión correcta, es una decisión sabia y dirigida por el Señor y por convicción de la persona de que quiere obedecer al Señor en el mandato del bautismo. No es el hecho de que se haya mojado en la iglesia, como digo yo, y lo meta o le eche la agüita en la cabeza y qué sé yo. Tenga mucho cuidado con eso y no interpretar mal el texto. La interpretación del texto no es como usted lo oyó, sino como realmente el pasaje lo dice. Y nos pasa igual con los malos entendidos en los seres humanos también. A veces oímos una cosa e interpretamos de esa manera cuando realmente no fue de esa manera y fue una mala interpretación que nosotros hicimos, mal entendido. Ahora, si vemos un pasaje de la palabra de Dios correctamente, con el texto, con el contexto, a través de la presencia del Espíritu Santo, es muy importante, lógicamente, poder ayudar a guiar a otras personas, como lo estamos haciendo en este momento, para que puedan buscar en la Biblia. Yo no les voy a decir a ustedes la manera en que ustedes tienen que interpretar la palabra del Señor, o decirle esta es la manera correcta que lo van a hacer. Ustedes lo van a hacer, lo van a buscar en la palabra del Señor, como el Espíritu Santo los va a guiar a entender como la palabra del Señor lo dice. Por eso sería absurdo que un chofer, por ejemplo, que usa lentes, trate de atropellar a alguien que no usa lentes. Ver la verdad nos ayuda a poder hacer que las demás personas también puedan verlo. Y esa es llamar la atención en el día de hoy, para que podamos interpretar la Biblia como debe ser y respetarla, porque realmente es como yo lo veo, y yo como líder me mortifica, me incomoda que hayan personas que realmente no respeten la Biblia, la palabra de Dios, y traten de hacer interpretaciones a su manera, a su gusto, y modificar lo que realmente en esencia dice el pasaje. Otro ejemplo, por ejemplo, y le estoy poniendo varios ejemplos para tratar de hacerlo esto práctico, es el pasaje que aparece en Oseas 4:6. Miren lo que dice el pasaje. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y cuando usted lee ese pasaje, y lógicamente lo aísla de ese contexto, usted pudiera decir, así que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea, el hecho de no saber te viene castigo. Entonces, como dice la palabra, si el evangelio debe ser predicado a todas las naciones y que todo el mundo conozca el evangelio, para que entonces pueda venir el Cristo Jesús. Sería injusto que Dios realmente pudiera castigar a alguien cuando realmente desconocía cuáles eran los caminos o los pasos que debía dar. Porque eso quiere decir entonces que los ignorantes no tienen derechos. Por eso precisamente el evangelio debe ser escuchado por todos antes que pueda venir Cristo Jesús. Por no saber te viene entonces el castigo de Dios. Dios le habla al pueblo de Israel
que había desechado el conocimiento de Dios. Por eso dice en el versículo 6, y vuelvo otra vez, desechaste el conocimiento. O sea, tú fuiste quien rechazaste ese conocimiento. O sea, sabías lo que, pero lo rechazaste, lo apartaste, lo discriminaste, lo echaste a un lado, no le diste importancia. El pecado del pueblo era tan grande, pero no era por el desconocimiento de lo que decía el Señor, sino porque habían apartado, habían echado a un lado ese conocimiento que ya ellos poseían. Otro ejemplo, por ejemplo, en la Biblia, y la gente lo utiliza mal hoy día a través de interpretaciones carismáticas y demás, el concepto del fuego en la Biblia. Este es otro asunto muy interesante dentro de la Biblia, porque en Mateo 3:11 habla del fuego del bautismo. El fuego significa o simboliza diferentes cosas en diferentes pasajes de la Biblia. En Mateo 3:10 dice, es cortado y es echado al fuego. Está hablando lógicamente de un concepto de algo que se va a quemar porque se quiere destruir. En Mateo 17:15 dice, muchas veces cae en el fuego, y era un muchacho que tenía el demonio, y lógicamente dice la Biblia que caía en el fuego muchas veces y no se quemaba, ¿no? En Marcos 14:54 dice, calentándose al fuego. Y esto no tiene que ver absolutamente nada con los conceptos que dijimos anterior, y habla del fuego también. En Lucas 9:54, que descienda fuego del cielo. Y lógicamente estaba hablando acerca de un castigo. Y usted conoce el concepto de Lucas 17:29, cuando habla de que llovió del cielo fuego y azufre. Producto del pecado y todo lo que se estaba haciendo. Y aún mismo la Biblia, la palabra de Dios en Santiago 3:6 dice que la lengua es un fuego. Por eso hay que tener mucho cuidado, pero mucho cuidado acerca de los conceptos que nosotros podemos tomar de la palabra del Señor, como por ejemplo hoy día los conceptos de apóstol, los conceptos que hoy día realmente la famosa teología de la liberación, el famoso concepto del evangelio de la prosperidad, y todas estas cosas que a veces están irrespetuosamente canalizándose por medios que no son los medios que la Biblia, la palabra del Señor realmente dice. Si no tenemos en cuenta al autor, que es Dios, ni su propósito, de cada época, de cada persona, de cada momento, de cada historia, de cada revelación a través del Espíritu Santo, entonces estamos interpretando muy mal la Biblia. Y eso no sería correcto. Hay mucha gente confundida en el día de hoy, hay mucha gente desorientada en el día de hoy, porque desgraciadamente hay falsos maestros que están tratando de manipular lo que la Biblia dice. Hemos visto a través de la historia, y más en el último tiempo, en el siglo XX, hemos visto como hay grupos, que aparece un líder que trata de usarla o manipular la Biblia, la palabra de Dios, y vemos el caso de Waco, vemos el caso de California, de gente que decidieron, sí, esto viene de parte de Dios porque aparece en la Biblia, y se quitaban la vida y hacían todas estas cosas que estaban totalmente absurdas, de acuerdo al concepto de interpretación correcto de la Biblia. Mi consejo en el día de hoy es: estudie la Biblia, busque la Biblia, no deje de encontrar en ella lo que realmente la Biblia dice, y no lo que realmente la gente quiere malinterpretar de la Biblia. Buscar en la palabra de Dios el verdadero mensaje es una bendición. Estúdiela, analícela, busque la presencia del Espíritu Santo, y usted tendrá el verdadero concepto e interpretación, texto con texto, y todo el autor, al respeto al autor, de lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos dice. Disfrute la Biblia, porque es el libro de Dios.